Hola, bienvenidos a todos a nuestro primer episodio de NutriChat School. Hoy hablaremos acerca de la verdad que hay detrás de los test milagrosos para bajar de peso. ¿Cómo están, chicos? Hola, estamos muy emocionados porque realmente este de aquí es el inicio de un espacio muy lindo para poder conversar, analizar y sobre todo cuestionarnos muchas de las cosas que hoy en día nosotros vemos en las redes sociales. Pero nosotros acá no venimos a hablarles por hablar, ¿no? Exacto, Camila. La idea es poner estos temas sobre la mesa, pero desde una mirada crítica y sobre todo basada en evidencia. Así que antes de empezar, vamos a presentarnos. Bien. ¿Qué les parece, chicos? Excelente. Iniciando por mi persona, soy Leslie Macías. Yo soy Diego García. Mi nombre es Doris Palmiño. Soy Ashley Segovia. Y yo soy Camila Suárez y qué gusto estar rodeada de futuros Nutri. ¡Bravo! Sí, entonces vamos a desarrollar este episodio, ¿no? Y cuéntanos, Ashley. Bueno, chicos, quiero empezar con algo que seguramente todos hemos visto alguna vez en redes sociales. Consume este té detox, quema grasa, acelera tu metabolismo, elimina toxinas y baja hasta 5 kilos en pocas semanas. Oh my God. A ver, sinceramente, ¿a quién no le ha parecido algo así en TikTok o en Instagram? Literal, A a todos. Sí, y podemos encontrar productos que prometen bajar de peso así de fácil, así de rápido, sin nada de esfuerzo, ¿no? Y lo más curioso de todo esto, chicas, es que muchas veces ni siquiera aparecen publicidad. Así es, Diego. Aparecen como retos, recomendaciones, testimonios o incluso como el famoso antes y después. Antes. Exacto, Leslie. Y justamente por eso queremos empezar con una pregunta. ¿Por qué esos productos tienen harta acogida en Ecuador, chicos? A veces es irreal la cantidad de personas que lo toman, ¿no? Y creo que parte importante tiene que ver con la presión social por alcanzar un determinado cuerpo. En redes sociales incluso vemos cómo constantemente se fomentan estos estándares físicos súper específicos y eso puede hacer que muchas personas terminen buscando esos resultados tan fáciles y rápidos. Así es, Camila. Y a esto tenemos que sumarle algo muy importante. El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud pública bastante fuerte aquí en el Ecuador. Pero yo quiero preguntarte, ¿y qué tan grande es ese problema? Según la Salud, aproximadamente 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Wow, 6 de cada 10. Entonces estamos hablando de una situación bastante común en el Ecuador. Así es, Diego. Y para completar, hay otro dato de la Salud mismo que reporta una prevalencia de 39,5% de sobrepeso y 22,3% de obesidad en adultos mayores. Demasiado. Interesante, Leslie. Y aquí quiero hacer una aclaración demasiado importante. Esto no solo se trata únicamente de estética o apariencia física. Estamos hablando de salud, chicos. Sí, y cuando existe esta población tan grande como ustedes decían, que busca constantemente mejorar su peso o su composición corporal, también existe un mercado gigante que promete hacerlo de una manera rápida y fácil. Claro. Bien, y uno de estos conceptos que más se repite es el famoso detox. Claro, como si nuestro cuerpo necesitara que nosotros le demos un té para poder eliminar toxinas. Pero, ¿realmente necesitamos estos productos? Desde el punto de vista científico, no. Nuestro organismo en sí ya cuenta con sistemas naturales de una depuración, principalmente el hígado, los riñones y los pulmones, que estos de aquí se encargan de eliminar diferentes sustancias sin necesidad de consumir test o suplementos de Y lo hacen de a gratis. Claro, Doris. Entonces, en pocas palabras, chicos. No necesitamos un té para, entre comillas, limpiar nuestro cuerpo. Exacto. Ajá, y el problema viene siendo la palabra detox, cómo se ha vuelto tan atractiva en redes sociales, que muchas veces se utiliza incluso a pesar de no tener evidencia sobre la promesa de bajar de peso. Claro. Bien, chicos, entonces quiero hablar de estos productos que prometen esta pérdida de peso, ¿no? ¿Cuál, Ashley? Por ejemplo, en TikTok e Instagram encontramos productos como Fusion Thermo T3, donde se promocionan retos de pérdida de peso acompañados de imágenes de antes y después. Esto lo veo demasiado, muchísimo. Y esos retos peligrosísimos, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que yo sí los he visto muy concurridos. Y aquí hay algo muy interesante. No solamente se está vendiendo un producto. No, claro que no. Se está vendiendo una transformación. Exactamente, aquí se vende la idea de que tú puedes cambiar tu cuerpo rápidamente sin esfuerzos. Y eso puede generar expectativas poco realistas sobre cuánto tiempo realmente toma perder grasa corporal. Claro, Leslie. Otro ejemplo es el té del Dr. Ming,
comercializado en T-Ventas. Eso lo veo muchísimo todos los días en la TV, ¿no? En la TV colombiana. Claro, donde se promociona como una fórmula milenaria, ¿no? A base de guayusa. Sí, y nuevamente, chicos, con las palabras, regresamos a las palabras. Tenemos el término milenar, ancestral, natural, que terminan generándole a las personas y a los consumidores mucha confianza. Claro. Pero entonces, Camila, que algo sea natural significa automáticamente que funcione. No realmente, porque en sí, bueno, la guayusa, por ejemplo, esta de aquí contiene compuestos como cafeína y antioxidantes. Sin embargo, no existe una evidencia sólida que demuestre que por sí sola produzca una pérdida de peso significativa. Exacto, Doris. Y justamente aquí esta es una de las ideas principales de nuestro episodio. Así es, así que recuerden que algo tenga un ingrediente con un efecto fisiológico real No significa que automáticamente vaya a producir el resultado que promete la publicidad. Bien, chicos, entonces hoy vamos a dar el espacio. Sí, vamos con nuestra segunda sección, así que redoble de tambor. ¡Ponte pilas con la IA! Ahora bien, chicos, los mitos relacionados con la alimentación llevan muchísimo, pero muchísimo tiempo circulando. Claro, Leslie, pero ahora tenemos herramientas nuevas que también forman parte de nuestro día a día, ¿no? La famosísima inteligencia artificial. Y aquí nos surgió una pregunta. ¿Qué pasa si estos mitos llegan a la IA? ¿Será que la inteligencia artificial también puede reproducir la información que vemos constantemente en internet y redes sociales? O solo será capaz de diferenciar entre una estrategia de marketing y lo que realmente dice la evidencia científica. ¿Qué nos dice? Bueno, hay una forma de averiguarlo, ¿no? Exacto, Ashley. Para este episodio le hicimos varias preguntas a ChatGPT. Pero no vino solo, chicos. También consultamos a Gemini. Sí, varias fuentes, ¿no? Claro. Y tenemos una pequeña comparación entre ambas herramientas. Y es así como vamos a comenzar con uno de los productos que mencionamos anteriormente, el Thermo T3 de Fusion. Claro, Doris. La pregunta que hicimos fue, ¿el Thermo T3 de Fusion realmente transforma la grasa en energía de manera más eficiente por su efecto termogénico? Pero antes de decirles qué respondieron, yo quiero escuchar a las chicas. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que puede dejarse persuadir por toda la información que existe en internet. Sí, yo también creo eso. La verdad que puede resultar que ambas IAs coincidieron en algo bastante interesante. ¿En qué, Doris? En que afirmar simplemente que el Thermo T3 quema grasa es una afirmación exagerada y asociada al marketing del producto. Wow, pero entonces los compuestos que tienen no sirven para nada. No exactamente, aquí está la diferencia. Exacto, es que una afirmación de marketing sea exagerada no significa que los ingredientes sean completamente inactivos o que no funcionen, ¿no? Claro, por ejemplo, el producto contiene cafeína y catequina. Sí. Estos compuestos pueden aumentar ligeramente el gasto energético y favorecer ciertos procesos relacionados con la oxidación de grasas. Ok, Doris, entonces, ¿existe un mecanismo biológico real? Sí, Leslie. Pero el problema está en convertir este pequeño efecto en la promesa de una gran pérdida de grasa. Sí, definitivamente el problema termina siendo aquella promesa, porque igual la ciencia reconoce que las metilxantinas, como la cafeína, las catequinas, presentes en estos suplementos comerciales de té verde, La de guayusa. guayusa, ustedes han escuchado, ¿no? Claro. La guayusa es de aquí, por ejemplo. Sí. Entonces, todos estos pueden estimular la termogénesis y la oxidación de grasas. Pero entonces, Camila, ¿dónde está el problema? Es la magnitud del efecto. O sea, ellos exageran totalmente como si fuera súper milagroso, ¿no? Pero la pregunta realmente relevante y la pregunta clínica no es si los compuestos hacen algo a nivel metabólico, sino que si el efecto realmente se traduce en una pérdida de grasa corporal importante. Y ahí la evidencia es mucho menos impresionante de lo que promete el marketing. Ajá, Doris. De hecho, una revisión publicada en el Journal of the International Society of Sport Nutrition encontró que la combinación de catequinas de té verde con cafeína se asociaba históricamente con una reducción de peso corporal de alrededor de 1,38 kilos frente a la cafeína sola y de apenas de 0,44 kilos frente a un control sin cafeína. Wow, o sea, entonces estamos hablando de una diferencia bastante pequeña. Ajá. Exactamente. Los propios autores sitúan
La pérdida atribuible al té verde por sí solo alrededor de 1 kilogramo y advierten que esa magnitud es demasiado pequeña para considerarla clínicamente significativa. Entonces, Doris, aquí hay otro punto importante, que es la misma revisión señala que en los ensayos con catequinas de té verde sin cafeína no muestran un beneficio adicional consistente sobre las medidas antropométricas frente al ejercicio por sí solo. Entonces, ¿el marketing puede decir catequinas quemadores de grasa? Pero eso no significa que tomar catequinas por sí solas, ¿no?, vayan a producir una pérdida significativa de grasa. En otras palabras, para resumir, el mecanismo existe, sí, pero el efecto real es muy pequeño. Exactamente. Entonces, chicos, ¿es pérdida de grasa o pérdida de agua? Bien, y aquí viene otra pregunta que me parece súper importante. Si la evidencia clínica es tan limitada, ¿por qué algunas personas dicen que después de consumir estos productos bajaron de peso casi inmediatamente? Sí, incluso algunas personas dicen que en pocos días ya ven cambios. Ajá. Entonces, Doris, ¿esto sí funciona? No necesariamente, Leslie. La respuesta puede estar en algo mucho más sencillo: agua y contenido intestinal. Sí, definitivamente, porque la cafeína puede tener un efecto diurético leve y aumenta la producción de orina. Y algunas fórmulas comerciales de productos, como quien diría entre comillas para quemar grasa, también incorporan estos ingredientes herbales como efecto laxante, como el zen e incluso la cáscara sagrada. Entonces, Doris, ¿la báscula puede bajar? Sí, Pero eso no significa necesariamente que se haya perdido grasa. exactamente. Claro. Aquí puede existir una pérdida de agua corporal por el efecto diurético y un vaciado del contenido intestinal por el efecto laxante. Claro, y eso puede hacer que una persona vea un número menor en la báscula y piense, wow, estoy quemando grasa, sí funciona. Típico. Cuando en realidad Puede interpretarse principalmente como pérdida de agua y de contenido intestinal, pero no de tejido adiposo. Claro. Exacto, y aquí la diferencia es muy importante. Un estudio publicado en el Journal of Care en el 2021, por ejemplo, mostró que la pérdida de peso asociada a la diuresis refleja principalmente cambios en el agua retenida en los tejidos, no una reducción significativa de la masa corporal estructural. Entonces, una cosa es perder peso, Y otra muy diferente es perder grasa. Exactamente. Claro. Y ahora, y ahora vamos a llevar esto a lo más cotidiano, ¿no? el bolsillo. El bolsillo. Claro, por supuesto. Porque si los principales compuestos que generan este estímulo biológico son, como ya mencionamos, la cafeína, las catequinas, podemos preguntarnos cuánto estamos pagando realmente por esos productos. Me interesa saber eso. ¿Cuánto Exactamente. gasta la gente? Por ejemplo, el termo T3 puede encontrarse alrededor de los $22 a $29 dependiendo de la presentación y de la Wow. tienda. ¿y una taza de café, Diego? Claramente muchísimo menos. Sí, termina costando como $1. Ajá, $1.50, incluso ¿no? una infusión casera de guayusa puede costar alrededor de $1.50. Exactamente, y aquí queremos mostrarles una comparación. Un producto de Fusion, por ejemplo el Termo T3 de esta presentación, cuesta aproximadamente $29. Cuando en realidad otra presentación también puede llegar a costar $22,51, no depende de la tienda. Y el café filtrado, una infusión casera de guayusa, solo cuesta $1.50, como ustedes ya mencionaron, chicas. Sí, Es mucha la diferencia, ¿no? Entonces la pregunta es, Estamos pagando por un efecto metabólico extraordinario. ¿O estamos pagando principalmente por la presentación y el marketing? y es justamente eso lo que queremos que ustedes también se cuestionen cuando vean este tipo de productos. Claro. pero entonces tenemos otro ingrediente bastante conocido en este tipo de productos, la L-carnitina. Así es, Diego, la famosa L-carnitina, que supuestamente quema grasa. Bueno, aquí hay algo interesante. La L-carnitina sí participa naturalmente en el metabolismo de las grasas. Su función es principalmente transportar los ácidos grasos de cadena larga hacia el interior de la mitocondria, donde pueden ser oxidados para producir la energía. Ok, voy a entenderlo de una forma mucho más fácil, ¿no? La L-carnitina entonces es como un carro exclusivo que recoge los ácidos grasos y los lleva hasta su destino, el cual es la mitocondria. Me robaste las palabras. Entonces, yo tomo L-carnitina y automáticamente... No, ahí es donde entra el marketing. ¿La L-carnitina participa en ese proceso? Sí, pero eso no significa que tomar más L-carnitina automáticamente haga que perdamos grasa. Y de hecho los estudios demuestran que
estos efectos son más favorables en personas que presentan una deficiencia de L-carnitina. Claro, Camila, mientras que en personas que ya tienen niveles adecuados, el efecto sobre la pérdida de peso no es significativo. Entonces, nuevamente tenemos un mecanismo fisiológico real. Pero una promesa comercial mucho más grande que el efecto demostrado. Y además, como sabemos, la importancia de la actividad física, el cual sigue siendo un factor muy clave en esto. Sí, y las disminuciones de peso observadas en algunos estudios más están relacionadas con el gasto energético, ¿no? Producidos principalmente por el ejercicio y no por consumir esta L-carnitina. Ajá. Y hay otro dato curioso, chicas. Cuando ingerimos L-carnitina por vía oral, parte puede eliminarse mediante la orina o ser metabolizada por la microbiota intestinal. Claro, Diego. Por lo tanto, consumir más no significa necesariamente que los músculos vayan a utilizar mucho más, ¿no? Y aquí ya nosotros llegamos a un punto en el cual considero muy importante. Muchas personas quieren perder peso rápidamente, ¿verdad? Pero no necesariamente porque no quieran cambiar sus hábitos, sino porque existen factores reales que pueden dificultarlo. Poco tiempo, la falta de motivación, las rutinas exigentes e incluso muchas otras situaciones. Sí, enfermedades, o sea, las situaciones son innumerables, ¿no? Y ahí es donde aparece esta promesa, ¿no? No tienes que cambiar nada, solo y simplemente tómate esto y súper rápido bajarás de peso. Claro, es lo que te dicen. Es una promesa muchísimo más atractiva que decir, necesitas tiempo, constancia, alimentación adecuada y actividad física. Ajá. Así es, chicos, y por eso precisamente necesitamos aprender a reconocer cuándo una promesa está basada realmente en la ciencia. Sí, Leslie, y cuando la ciencia está siendo utilizada para vendernos una promesa. Entonces, después de todo lo que hemos conversado hoy, creo que nos queda una reflexión importante. No todo lo que vemos en redes sociales, aunque tengan miles de likes, testimonios o incluso parezca respaldado por inteligencia artificial, significa que sea verdad o que realmente beneficie nuestra salud. Claro, porque no todo lo que vemos que es viral tiene evidencia científica. Ajá. Así es. Y a su vez no todo lo natural es efectivo. Y no toda pérdida de peso significa pérdida de grasa. Y tampoco existe un producto que pueda reemplazar los hábitos sostenibles. Exacto, Leslie. Muchas veces detrás de frases como detox, quema grasa, baja de peso rápido, encontramos más marketing que evidencia científica. Claro, y nosotros como futuros profesionales de nutrición tenemos este reto, ¿no? No solamente aprender de ciencia, También Así es. tenemos que aprender a cuestionarnos. Analizar. Y más que nada a diferenciar, ¿no?, entre la publicidad, opinión y evidencia científica. sí, porque es importante que recuerden que cuidar nuestra salud no debería basarse en promesas rápidas y fáciles, sino que es cuestión de decisiones informadas y sostenibles. Exacto, Camila. Y si podemos incorporar hábitos saludables, una alimentación adecuada, porciones equilibradas de carbohidratos, proteínas y grasas, además de frutas y vegetales, ¿no? Y, por supuesto, Ashley, a esto, todo lo que acabas de mencionar, acompañándolo con la actividad física. Exacto. Pero importante, sin olvidar algo, los cambios reales necesitan tiempo. Exacto, demasiado. Así que, chicos, recuerden, antes de gastar 20, 25 o 30 dólares en un producto que promete resultados milagrosos, Pregúntense si realmente tiene evidencia. Claro, y sobre todo, ¿qué estoy pagando? ¿Estoy pagando el efecto real o el marketing? Esperamos que este episodio les haya ayudado a mirar con más criterio no solo lo que consumen, sino también la información que encuentran cada día. Porque informarnos también es una forma de cuidar de nuestra salud. y recuerden, no se trata de creer todo lo que vemos. Sino de aprender a cuestionarlo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Sin filtros y conciencia. Bien, Nos vemos. chicos, nos escuchamos en un próximo episodio. Adiós, muchas gracias por Bye su bye.